Es que es algo normal, tú perteneces a una sociedad, esa sociedad tiene diferentes costumbres, diferentes aspectos que están influyendo en tu vida, no puedes estar aislado en ningún momento. La sociedad está en ti porque tú eres parte de la sociedad, por tal motivo los problemas que se generan en esa sociedad te afectan tu estilo de vida, quieras o no. Y eso lo debes de tener en mente. Por más que nosotros estemos lamentándonos y estresándonos porque tenemos problemas derivados de la sociedad a la que pertenecemos, eso no va a ayudar a que se resuelvan. Nosotros tenemos que tomar acciones, tenemos que tomar decisiones para cambiar esa realidad que tenemos. Imagínate que tú vives en una zona peligrosa. Derivado de eso, vas a tener altos riesgos y alto estrés porque siempre tendrás que estar cuidándote y preocupándote por tu familia. ¿Quieres algo diferente? Muévete de ahí. ¿No puedes? Entonces tienes que detectar y tomar acciones para poder adaptarte hacia eso, no para aceptarlo, aclaro, porque hay cosas que no puedes aceptar, pero sí tienes que visualizar cómo te vas a adaptar para que no afectes a tu familia o no te afectes a ti mismo por algo que no puedes cambiar, como sería el moverte a una colonia o a un lugar diferente. La sociedad genera incertidumbres, la sociedad te genera miedos, la sociedad te genera desconocimiento, la sociedad genera que tengas una sensación de falta de habilidades y de capacidades para poder controlarla. Esto es constante y continuo, no permanece estático. La sociedad cambia día con día, la sociedad se va moviendo y cada vez que se genera un cambio, tú debes de adaptarte hacia ello. Nuevamente, o lo resuelves para no ser afectado, o entonces te adaptas para disminuir la posibilidad de afectación. Eso es algo que debes de mantener en mente siempre. Para esta parte, permíteme recordarte que tenemos las redes sociales donde te invito a que te suscribas, a que nos sigas, a que se le envíes estos videos a tus amistades, a contactarnos al correo electrónico que tenemos si necesitas una asesoría personal para poder buscar resolver problemas importantes que tienes, que tú consideras. También comprar el libro Derribando las Barreras de la Vida, que está disponible en Amazon o que puedes solicitarnos en el mismo correo que comentamos. Por tal motivo es muy importante que lo asimiles. No es necesario que te estés estresando y lamentando porque vives en una sociedad que te genera un sinnúmero de problemas. Reitero, cualquier sociedad a la que pertenezcas, cualquier círculo social al que pertenezcas, tendrás problemas. ¿Diferentes? Sí. Y déjame ser un poco más específico. Podrían ser problemas muy parecidos o iguales. La diferencia, la intensidad del problema. Todos los círculos sociales tienen problemas del tipo de persona que se encuentran formando ese círculo social. ¿Cuál es la diferencia? Puede ser la intensidad y puede ser el sentido de cada uno de los problemas, pero siempre habrá problemas que puedes enfocar de una manera similar. Es por esto que te recomiendo nuevamente que el estrés debe de ser controlado. Debemos de buscar que el estrés se mantenga en los niveles adecuados, que te permita moverte hacia la solución de ellos, mas no un estrés que te provoque bloqueo total y que genere que no tengas la capacidad o la habilidad de poder resolver los problemas que tienes.